Vamos revisando el tema de datos estructurados. Ya habíamos comentado que en los primeros capítulos se habían estudiado únicamente los tipos de datos primitivos. Recordad que ya habíamos utilizado variables para almacenar datos de tipo numérico, ¿sí? De tipo dato entero o datos de coma flotante, ¿sí? También datos, en este caso, valores lógicos e incluso caracteres. ¿Ya? Pues la idea es ahora extender, ¿sí?, esos tipos primitivos o básicos hacia otros tipos en los que se van a poder almacenar, ¿sí?, colecciones de datos. Ya no solo un dato, sino una colección de datos, ¿sí? Entonces, de allí que pensamos en tipos, ¿sí?, que tengan una estructura como un vector o como una matriz, en principio. Es un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional. Ahora, en principio, también vamos a considerar que dentro de estos arreglos unidimensionales o bidimensionales, vamos a poder almacenar únicamente datos del mismo tipo, ¿sí? En un vector vamos a almacenar solo datos enteros o únicamente datos de coma flotante o caracteres, pero no podemos combinarlos en principio, ¿ya? Claro, luego vamos a revisar otro tipo de estructuras que sí permiten combinar, ¿sí?, el almacenamiento de un tipo de dato con otro diferente, ¿ya? De hecho, tiene un manejo un poco especial respecto a los primeros, a los que mencionaba, los vectores y las matrices, ¿sí? Entonces, hacia allá es donde vamos. El primer tipo que revisamos de estos nuevos datos estructurados son los vectores. Un vector, pues, es una estructura unidimensional que almacena una secuencia de datos del mismo tipo. Los elementos de un vector se almacenan en zonas contiguas de memoria y se pueden acceder a ellos de manera directa mediante un índice o posición. Sí, bueno, aquí hay un pequeño esquema en el que tenemos un vector de longitud 6. ¿Esto por qué? Podemos almacenar 6 elementos, ¿sí?, dentro de esta variable, que en el fondo es un vector, ¿ya? La ventaja es que estos elementos se encuentran almacenados en zonas contiguas de memoria, ¿ya? Para acceder a estos elementos hay que tomar en cuenta que C++ enumera al primer elemento, ¿sí?, como aquel elemento que se encuentra en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1, el tercer elemento en la posición 2, de manera que el último elemento, en este caso el sexto elemento, se ubica en la quinta posición. Esto en función de la numeración de C++. ¿Ya? Más adelante, ¿sí?, veremos que hay otra forma de acceder a estos elementos, ¿sí?, que va a ser a través de la dirección de memoria. Entonces, una vez que podamos extraer esa dirección de memoria, ¿sí?, pensemos que la memoria es una especie como de mapa, ¿sí? Si nosotros podemos extraer la información de un punto, pues en este punto vamos a encontrar un elemento y a partir de ello podemos desplazarnos, ¿sí?, y encontrar el resto de elementos que se encuentran almacenados en un vector. O también pensemos que se puede hacer lo mismo sobre los arreglos bidimensionales que veremos más adelante, que son las matrices. Podemos desplazarnos a nivel de filas y a nivel de columnas. Para definir un vector existe una sintaxis que es bastante simple, en la que primero se coloca el tipo de dato que se va a almacenar en el vector. A continuación se coloca el nombre que se le da, ¿sí?, al vector, y entre corchetes colocamos el tamaño o longitud del vector o el número de elementos que va a almacenar este vector. Luego, pues, finalizamos esa línea de sintaxis con un punto y coma. Aquí nuevamente tenemos la advertencia. Nos dice que en C++ los índices de los vectores empiezan en 0. Eso hay que recordarlo siempre. El tamaño, ¿sí?, que se coloca justamente en la sintaxis debe expresarse mediante, ¿sí?, una expresión que sea constante y de tipo entero, ¿sí?, de forma que no es válido definir el tamaño de un vector a partir de una variable ingresada por el usuario. De allí que tenemos el siguiente código en el recuadro de advertencia. Pues
hemos declarado una variable de tipo entero, que en este caso tiene la etiqueta X, ¿sí? A continuación se pide que se ingrese un valor entero, y claro, dentro de X se almacena ese valor entero que ingresa el usuario. Pues a partir de esta variable, nosotros no podemos establecer el tamaño o longitud del vector. ¿Por qué razón? Porque X no es una constante, no es una expresión constante, es una variable. ¿Estamos? Entonces, esta última línea no va a ser válida, ¿sí? No es posible establecer el tamaño de un vector, ¿sí? A partir de expresiones que no sean constantes. Listo. Para acceder a los elementos de un vector, también usamos una sintaxis bastante simple, que pues, lo único que se coloca es el nombre del vector y entre corchetes la posición en la que pretendemos acceder. Si quiero acceder al primer elemento, pues entonces la posición va a ser la posición 0, porque recordemos que el primer elemento, ¿sí? Se coloca en la posición 0, esto en el contador de C++. ¿Ya? La utilidad de los vectores es que permiten crear múltiples datos de un mismo tipo con una única sentencia de definición y una única variable. Claro, pensemos en los casos en que se vayan a utilizar, ¿sí? O el usuario va a ingresar, pensemos, 100 datos. Y con esos 100 datos pretendo realizar alguna operación entre ellos. En principio diría, para almacenar esos 100 datos, requiero de 100 variables. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Luego de ello, pues, puedo realizar cualquier operación con dichas variables. Pero claro, ¿qué sucede si en lugar de utilizar 100, ahora se pretende utilizar 1000 o 1.000.000? Pues claro, manejar una gran cantidad de variables ya se va a volver, ¿sí? Muy, muy complejo. Entonces, allí es donde son de gran utilidad los vectores, porque se va a utilizar una única variable y dentro de esta única variable se va a almacenar una colección de datos. Y estos datos, para acceder, ¿sí? Pues lo hacemos de forma muy sencilla, simplemente indicando la posición, ¿sí? En la que se ha almacenado un dato o la posición de la cual se quiere extraer un dato. ¿Ya? Entonces, vamos al online GDB para crear nuestros primeros vectores. A ver, voy a borrar esta parte del comentario. Vamos a cargar dos librerías, iStream y también CMAT. La declaración del espacio nombres de estándar. Y pues con ello ya podemos hacer la declaración de un primer vector. En este caso, un vector que va a almacenar elementos enteros, el cual le pongo, ¿sí? Como nombre vec. Incluso podríamos poner vector mejor, ¿no? Vector. ¿Cuántos elementos va a almacenar? Pensemos que va a almacenar 10. ¿Ya? Un segundo vector que va a almacenar datos de tipo double, ¿sí? Datos reales, con coma flotante, al cual le voy a colocar otro nombre. ¿Sí? Puedo colocar datos. Longitud, pensemos nuevamente 10. ¿Ya? ¿Qué sucede si pretendo aquí crear una variable? Pensemos que la variable crea una primera línea. Int n. Y mediante un mensaje le pido al usuario que ingrese un valor entero. Ingrese un valor entero. Este valor entero, pues, procedo a almacenarlo dentro de la variable n. Y pues a partir de esto, pretendo crear un tercer vector que va a almacenar datos booleanos. ¿Sí? Aquí pongámosle info. Y esto colocamos el n. Decimos, mira, la longitud de este tercer vector que va a almacenar datos booleanos, y la longitud va a estar dada por el valor que ingrese el usuario. Pues ya nos advertía, ¿sí? En el resumen, que este tipo
¿sí? De asignaciones no va a ser posible, porque en el fondo n no es una expresión constante, sino que n es una expresión en sí variable. ¿Ah? De todas formas, vamos a ejecutarlo, a ver qué es lo que sucede con esto. Uy, tengo un segundo, a ver. Vamos, tengo que esto pararlo un poco. Ya, me dice ingrese un valor entero. Entonces, en este momento el programa se encuentra, ¿sí?, en la línea 8, a la espera de que se ingrese el valor, ¿sí?, de n. ¿Sí? De manera que la línea 9, 10 y 11 aún no se han ejecutado. Entonces voy a ingresar el valor. Está el valor de 10. Ingreso un valor entero. ¿Ya? Ingresa el valor, ¿sí? Y al parecer todo ha funcionado bien. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Digo, al parecer funcionó esto bien. Sí, pude crear el vector que va a almacenar datos booleanos, tiene longitud 10. ¿Sí? Ahora, vamos a intentar acceder a cada una de las posiciones de estos vectores. Para ello, ¿sí?, yo puedo emplear una sentencia repetitiva, como en principio yo conozco la longitud o el tamaño de estos vectores, los dos primeros, ¿sí?, el vector que va a almacenar datos enteros y el vector que va a almacenar datos de tipo double, tienen longitud 10. Entonces yo puedo visitar cada una de sus posiciones, ¿sí?, mediante un índice. Entonces para ello me creo un índice que va a ser K, que va a tomar en principio el valor de 0, ¿sí? Y pues voy a realizar esta visita hacia los elementos de estos vectores, siempre y cuando K sea menor a 10. Y pues vamos a ir incrementando en una unidad el valor de K, de manera que me voy a desplazar, ¿sí?, de elemento a elemento, ¿sí?, de forma consecutiva. Entonces, yo puedo mostrar, en principio, el valor késimo, ¿sí? Valor K del vector, ¿sí? Valor K, le ponemos este valor K del vector entero. Y pues a continuación voy a mostrar el dato que está almacenado. Entonces para ello colocamos el nombre y recuerden, para acceder a la posición entre corchetes colocamos, ¿sí?, la posición justamente del elemento al que quiero acceder. Y esta posición va a estar dada por el valor de K. Entonces cuando inicia esta sentencia repetitiva, K toma el valor de 0, por tanto buscaré el primer elemento que está en vector. Luego K se incrementa en una unidad, por tanto K tomará el valor de 1 y ahí mostraré, ¿sí?, el segundo elemento, el tercer elemento, y así lograré mostrar los 10 primeros elementos, ¿sí?, los 10 elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto. Cuando ingrese el valor entero, en este momento no estoy utilizando ninguna operación, ¿sí? Simplemente con este valor se supone que estoy definiendo el tamaño del vector de tipo booleano, ¿sí? Vamos a colocar el 5, que esto al final no pasa nada. Entonces, claro, al momento que ya se ejecuta la sentencia repetitiva, debe sorprenderme el hecho de que en el primer elemento del vector de tipo entero, tiene almacenar el valor de 1, el segundo elemento, el valor de 0, el tercer elemento, pues ya un número, en este caso, 1.624 millones, el tercer, sí, en este caso el cuarto elemento, tiene inicializado, está inicializado en 32.767. Debe sorprendernos de esto porque en principio no hemos asignado ningún valor, ¿sí? No hemos asignado ningún valor. Entonces, cuando se crea, ¿sí?, se crean los vectores, pues, no sé por qué razón, el C++ les asigna un cierto valor,
¿sí? Le asigno un cierto valor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes creen los vectores, hay que tener cuidado con intentar directamente trabajar con lo que está almacenado en cada una de esas posiciones. Lo mejor es crear e inicializar el vector, ¿sí? E inicializarlo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, una vez que hemos evidenciado que está cualquier valor ahí almacenado, al parecer de forma aleatoria se colocaron ahí unos valores que no sabemos dónde salieron, pues lo mejor será que nosotros proporcionemos valores, ¿sí?, para dicho vector. Por tanto, vamos a colocar, ahora, ingrese el primer valor. Ingrese un valor. Ya, entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor entero y ahora ese valor entero lo voy a almacenar en este vector. Entonces, ¿cómo realizo la asignación? Simplemente accedo al vector y al elemento en el que deseo guardar lo que el usuario teclea. Entonces, en este caso, lo almaceno en la décima posición. Pues fíjense lo que va a suceder a continuación. Y de hecho aquí podría, en principio voy a comentar las líneas 7, 8 y 11, ¿ya? Para mostrar únicamente cómo rellenar el vector. Cómo rellenar el vector. ¿Ya? Entonces fíjense, ya inició la sentencia repetitiva, de manera que ya muestra el mensaje, ingrese un valor entero. Entonces ingreso el valor de 1, nuevamente, ingrese un valor entero. Ingreso valor de 2, ingrese un valor entero, puede ingresar otro valor, el 5, el menos 7, el 2, el 8, 5, 9, 2, 7 y finalizó. Ahora, la pregunta es ¿por qué finalizó el programa? Porque ya hemos proporcionado justamente 10 valores. Entonces, con esos 10 valores ya se logró rellenar el vector, ¿sí?, que está almacenando los datos enteros. Vamos. Pero claro, si ya tenemos lleno el vector, nosotros podríamos luego realizar alguna operación con esos elementos que están almacenados dentro del vector. Por ejemplo, podríamos sumar o podríamos identificar, ¿sí?, cuál es el elemento máximo o cuál es el elemento mínimo, ¿sí? Vamos primero con la suma. Aquí, comentario. Suma del vector entero. Entonces voy a realizar la suma. Para sumar, pues tengo que visitar cada una de las posiciones o cada uno de los elementos, ¿sí?, que se encuentran almacenados en el vector. ¿Cómo realizo esa visita? Pues empleando justamente una sentencia repetitiva. ¿Bien? Como ya conocemos la longitud del vector, lo más adecuado será utilizar la sentencia repetitiva for. Ahora, que también se puede hacer mediante una sentencia repetitiva de tipo while. Claro que se puede hacer. Pero mi recomendación, en los casos en los que ya se conoce la longitud, pues empleen el for. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente defino un índice K. Aquí voy a definirlo desde un valor de 1. Y mientras K sea menor o igual a 10, K va a incrementar en una unidad. Pues si lo que pretendo es sumar, en algún lado tengo que almacenar ese resultado. De allí que declaro una variable de tipo entero, así que lo voy a denominar suma, que la inicializo en 0. Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer? En suma, voy a colocar el resultado de suma más el elemento que está almacenado en la posición késima del vector. Entonces, aquí, vector, la posición késima. En el fondo, recordemos lo que estamos haciendo es lo siguiente. Suma es igual al valor de suma inicial más el elemento que está almacenado en la posición késima del vector. Vamos. ¿Ah? Pero aquí, claro, algo que tener en cuenta, el índice lo estoy
inicializando en 1 y no en 0. Por tanto, aquí tengo que corregir, fíjense, le digo no, vas a la posición K menos 1. A diferencia de lo que hice anterior en el for, cambié y directamente le puse la posición K porque el índice arrancaba en 0. En este caso, arranque en 1. ¿Sí? Claro, ustedes pueden colocar que arranque en 2 o arranquen el valor que deseen, siempre y cuando luego corrijan para que empiece visitando la posición 0 y luego se vaya desplazando, ¿sí?, hacia las posiciones vecinas, ¿no? Y luego, pues aquí vamos a mostrar un mensaje con el resultado de la suma. Entonces, la suma es igual a... Aquí mostramos suma. Lo ejecutamos. Entonces, en principio nos va a pedir que ingresemos los 10 valores enteros. 1, 5, 9, 2, 6, 12, 5, 23, 0, 17. Fíjense, ahí está. Ya hemos ingresado los 10 números. Nos dice la suma es igual a 80. ¿Ya? Podríamos comprobar. A ver, 1 y 5, 6. 6 y 9, 15. 15 y 2, 17. 17 y 3, 23. 23 y 12. ¿Sí? Tendríamos 35, ¿no? 23 y 12, 35. Luego tenemos más 5, ¿sí? Tendríamos 40 y 23, 63, 63 y 17, pues justamente 80. Entonces, estamos obteniendo la suma. ¿Ah? Pregunta, ¿cómo podemos obtener el elemento máximo y el elemento mínimo? Vamos ahora con ello. Entonces vamos a obtener el máximo elemento del vector entero. Pensemos lo siguiente, digo, a ver, pensemos en que tengo los siguientes datos. 1, 6, 4, 12, 3, 17, 9, 3. ¿Cómo obtengo el máximo en esta colección de datos? Pues para obtener el máximo, ¿sí?, una de las ideas sería, primero, tomar el elemento inicial del vector, en este caso 1, y compararlo con el siguiente elemento. Entonces, si comparo 1 y 6, ¿cuál es el mayor entre los dos? Pues el mayor va a ser 6. Entonces, de momento diría el máximo es igual a 6, al comparar los dos primeros elementos. Luego, este resultado lo comparo con el tercer elemento. 6 y 4, el máximo entre los dos, el 6. Pues entonces el 6 viene siendo el máximo de los tres primeros elementos. Luego, comparo este resultado, el 6, con el cuarto elemento. ¿Sí? El máximo entre 6 y 12, pues justamente 12. Entonces ya puedo afirmar que el máximo, ¿sí?, es el mayor entero entre los cuatro primeros elementos que tiene el vector. Luego comparo el 12 con el quinto elemento, el máximo entre 12 y 3, justamente el 12. Por tanto, el 12 viene siendo el máximo de los primeros 5 elementos. Luego comparo el 12 con el sexto elemento. 12 y 17, el máximo entre ambos elementos, el 17. ¿Sí? El 17 viene siendo el máximo de los 6 primeros elementos. Continúo. 17, el máximo entre 17 y 9, pues 17. Eso implica que el 17 es el máximo de los primeros 7 números. Y finalmente, compararía el 17 con el 3. El máximo, el 17. De forma que el 17 es justamente el máximo de toda esa colección de números enteros. ¿Ya? Entonces, esa es una de las
posibilidades, uno de los métodos posibles para hallar el elemento máximo. Entonces vamos a hacer uso, ¿sí?, de esta idea para encontrar al máximo. Entonces, aquí voy a iniciar definiendo, ¿sí?, una variable de tipo entero, ¿sí?, que en este caso va a ser max. ¿Sí? Le pongo la etiqueta max, o máximo, ¿ya? Máximo. Luego, recuerden esta comparación que hace rato se explicó, pues se le realizaba sobre cada uno de los elementos del vector. ¿Sí? Entonces, máximo, también recordar que en principio toma el valor del primer elemento. Entonces, máximo va a ser igual al primer elemento del vector. ¿Sí? El elemento que está en la posición 0. Pues entonces voy a empezar a comparar a este máximo con el segundo elemento, con el tercer elemento y así, ¿sí?, hasta el último elemento. Por tanto, mi índice va a inicializarse en 1 y esto va a suceder siempre y cuando este índice sea menor a 10 y este índice va a incrementarse en una unidad para poder comparar con el elemento siguiente, ¿no?, en la colección. Entonces, aquí vamos a colocar un condicional. Y digo lo siguiente. Si máximo es menor al elemento que se encuentra almacenado en la posición K, pues en ese caso, ¿qué sucede? Pues si el valor que en principio lo considero como máximo es menor a otro valor que está almacenado en el vector, pues máximo tendrá que actualizarse. ¿Sí? Máximo tendrá que actualizarse. En ese caso tomará justamente el valor, ¿sí?, del elemento que se encuentra en la posición K-ésima. Caso contrario, pues mantenemos el máximo, porque si el máximo es mayor al elemento que estoy comparando, pues en ese caso el máximo continúa siendo el mayor valor. Entonces no necesito actualizarlo. Vamos. Entonces una vez que tenemos eso, vamos a mostrar en pantalla justamente el máximo. El máximo elemento es ¿ya? Entonces vamos a ejecutar esto. Ingrese un valor entero, estoy ingresando el 2, 7, 34, 12, 41, 63, 58, 15, 9, 47. ¿Ya? Fíjense, la suma es igual a 288. El máximo elemento es 63. Verifiquemos qué valores nos han ingresado. Pues ingresó el valor de 2, de 7, de 34, de 12, 41, de 63, ¿sí?, luego de 58, de 15, de 9, de 47. Entonces, sí, el elemento máximo que se almacenó justamente es el 63. ¿Ya? Laura, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿por qué le ponen K menor a 10 y no K menor o igual que 10? Porque si K le ponemos menor o igual, estaríamos visitando, ¿sí?, la posición 10 del vector. Pero claro, en esa posición 10, de acuerdo al C++, se almacena, ¿sí?, el 11º elemento. Vamos, es justamente por la diferencia entre el conteo que tiene el C++, de acuerdo a nuestro conteo. Ahora a mí me interesa el 10º elemento, pero el 10º elemento, ¿en qué posición del C++ se encuentra almacenado? En la 9ª posición. ¿Por qué? Porque el primer elemento está en la posición 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si queda claro. Sí, profe. Gracias. Listo. Ya, entonces ahora vamos a
sea, realizar algunos cambios sobre este código para intentar encontrar el mínimo, ¿sí? Para intentar encontrar el mínimo. Mínimo elemento del vector. ¿Ah? Entonces, para ello, claro, la idea será similar al anterior, el esquema anterior, nomás que en lugar de buscar el máximo, voy a buscar el mínimo al comparar dos elementos, ¿sí? Entonces, primero declaro una variable de nombre mínimo, ¿sí? En la que se va a almacenar la primera posición, el primer elemento del vector. Luego, mediante un for, ¿sí? Voy a ir comparando este primer elemento con los siguientes elementos. Y pues de cada comparación voy a extraer el mínimo, ¿sí? Entonces, nuevamente, desde k igual a 1, mientras k sea menor a 10, k va a incrementarse una unidad, ¿no? Y pues aquí haremos lo siguiente. Diremos si mínimo, ahora, si mínimo es mayor al elemento que se encuentra en la posición késima, en ese caso tendré que actualizar el mínimo, porque claro, si al comparar con uno de sus elementos me encuentro con un valor inferior al que en principio considero que es el mínimo, pues entonces tengo que actualizar el mínimo, ¿sí? Porque he encontrado un elemento con un valor menor. En ese caso, mínimo será igual al elemento que se encuentra en la posición késima. ¿Ya? Y con eso habemos finalizado. Vamos a imprimir ahora el mínimo. El mínimo elemento es. Y listo. Y con eso podemos ejecutar. Vamos a ingresar los valores. 5, 7, 12, 34, 56, 81, 39, 85, 27, 9. Pues ya hemos finalizado. En la suma es igual a 355. El máximo elemento es 85 y el mínimo elemento 5. Vamos a revisar. El primer valor que ingresé fue 5, luego 7, 12, 34, 56, 81, 39, 85, 27 y 9. Justamente el máximo elemento es el 85, el mínimo el 5. ¿Sí? Con eso entonces hemos podido, fíjense, mediante el uso de vectores, trabajar con 10 elementos. ¿Sí? Entonces, hemos tenido que declarar un único objeto de tipo vector en los que hemos podido almacenar esos 10 valores. Y pues accedemos a cada uno de esos valores y podemos realizar diferentes operaciones, ¿ya? Sin tener que recurrir a definir 10 variables. ¿Estamos? Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, de hecho esta parte me la voy a descargar para subirla al aula virtual, ¿sí? Porque vamos a hacer ahora unos cambios. Listo. Entonces, vamos a hacer algunos cambios. Borramos todo esto que hemos explicado. ¿Ya? Ahora lo que pretendo es lo siguiente. Quiero sumar dos vectores, ¿no? Entonces, bueno, tengo el vector de enteros y tengo el otro vector de tipo double. ¿Qué sucede si sumo elementos o datos enteros con datos de tipo double, de punto flotante, ¿sí? O un entero más un número real? ¿Qué espero como resultado? Pues, por lo general, un resultado de un número real. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crearme el tercer vector, y de longitud también 10,
en el que voy a colocar el resultado de sumar dos vectores de longitud, obviamente 10. Entonces, el primer vector, ¿sí?, de tipo entero, lo voy a inicializar. Para inicializar un vector, simplemente lo igualamos a una colección de datos. Esa colección de datos va a estar delimitada por llaves y a continuación colocamos los valores con los que vamos a inicializar el vector. Acá tengo 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Y tengo los 10 valores allí con los que inicializo el vector de enteros. Pues algo similar puedo hacer para inicializar el primer vector, ¿sí?, de números reales. Entonces aquí voy a colocar 4.5, 7.1, menos 3.2. A ver, esto me va a faltar espacio, mejor evito separarlos mucho. 8, ¿sí? Porque claro, el 8 también se puede ver como un número real. 1, 0, 3.2, hasta ahí cuántos tengo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9.7, 4.5 o 6 y 2.8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, y tenemos ya inicializado el segundo vector. Pues lo que pretendo ahora es sumar, ¿sí?, estos dos vectores y el resultado almacenarlo en el tercer vector, en el vector de nombre res. Pues para ello también debo recurrir a una sentencia repetitiva. En este caso, el índice que voy a utilizar va a ser igual a 0. ¿Ya? Esto mientras i sea menor a 10 y va a incrementarse en una unidad. Bien. Entonces, fíjense aquí lo que va a suceder. En res, en la posición iésima de res, ¿sí?, de este vector en el que voy a almacenar el resultado, pues voy a anotar, ¿qué cosa? Pues debería anotar el resultado de sumar el primer elemento del vector entero con el primer elemento del vector de tipo doble. Pues de ello, ¿cómo lo hago? Simplemente accediendo a la posición también iésima del vector y sumando, ¿sí?, la posición iésima del otro vector que tiene por nombre datos. ¿Sí? Y si esta rutina la repito 10 veces, pues en el fondo estaré realizando una suma elemento a elemento, las correspondientes posiciones. ¿Ya? Pues luego, ¿sí?, quiero mostrar el resultado. ¿Sí? Quiero mostrar ese resultado. Si bien lo puedo hacer empleando este mismo for, ¿sí?, de hecho, sí, mejor utilicemos un único for. Mejor vamos a utilizar un único for. Aquí voy a colocar un cout, digo resultado, posición en la posición I, el resultado en la posición I es, y aquí vamos a mostrar lo que está almacenado en el vector resultante, ¿no?, en la posición iésima. ¿Ya? Pues fíjense que con esta sentencia repetitiva estoy realizando la suma elemento a elemento y a la vez mostrando el resultado. ¿Ya? Entonces ejecutemos esto. Fíjense, ya nos mostró que el resultado, dice, el resultado en la posición 0 es 6.5. Claro, en principio lo que estoy haciendo es tomar el 2 y sumar con 4.5. Esto en la posición 0. En la posición 1, lo que para nosotros sería la posición 2. 6 más 7.1. El resultado, 13.1. Luego, en la segunda posición para el C++, tercera posición para nosotros. 7 menos 3.2. El resultado,
3.8. Y así se realizó la operación elemento a elemento. ¿Ya? Aquí mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo con primero verificar que los vectores, el tamaño de los vectores que están inmersos en una suma, pues coinciden. Entonces, ¿qué sucede en el caso que haga lo siguiente? Miren, voy a declarar, en este caso, el vector entero, longitud 12. Y aquí voy a colocar al final los siguientes valores, 1 y 1. ¿Sí? El vector que almacena datos reales sigue tamaño 10. ¿Sí? El vector que va a almacenar el resultado también le cambió a tamaño 12. Por tanto, procedo a realizar la suma y pues aquí considero que el resultado, ¿sí?, es un vector que tiene dos elementos. Entonces, en principio diría, mira, para que lleves a cabo esta suma, hace falta dos elementos dentro del vector, ¿sí?, que tiene por etiqueta datos, ¿sí?, porque tiene longitud 10. Entonces, veamos qué sucede, ¿sí? Veamos qué sucede. En principio, la suma tendría que llevarse a cabo, sin embargo, no garantizamos el resultado, ¿sí?, justamente de la posición 10 y de la posición 11. ¿Por qué razón? Porque la posición, en este caso, 10 y la posición 11 no aparecen en el vector, ¿sí?, de datos reales. ¿Vamos? No aparecen. Entonces, allí el C++ pues asigna un valor que no sabemos de dónde lo saca. Pues, al parecer está en un caso asignando un valor de 6.5, ¿sí? Porque claro, 6.5 más el 1 que colocamos al final del vector, tendríamos el 7.5. ¿Ya? Y en la décima primera posición estaría asignando un valor de 13.1, que al sumarse con 1 me da 14.1. Entonces, mucho cuidado, ¿sí?, con estas situaciones. ¿Ya? Hay que asegurarse que los tamaños, las longitudes de los vectores coincidan, porque caso contrario, ¿sí?, al intentar acceder a posiciones que en un vector, ¿sí?, no las tengo, pues C++ asigna un valor que no sabemos dónde lo saca. ¿Ya? Entonces, claro, va a influir mucho en los resultados, ¿sí?, que buscamos. Eso también a tener en cuenta. Ya, entonces vamos a volver nuestro código a lo que teníamos antes. 2, 4, 6, 8, 10. Acá 10, acá 10 y acá 10. ¿Ya? Entonces con 10 no 1. Con eso estaríamos, ¿sí?, ya volviendo al resultado anterior. Ahora, algo importante es cuando, ¿qué sucede? Es cuando inicializamos el vector, ¿sí?, con una colección de datos, ¿sí? Allí, pues, no es necesario colocar la longitud. Automáticamente, el C++ se da cuenta que se está realizando una inicialización mediante una colección de datos y pues contabiliza el número de datos que tiene la colección y en función, ¿sí?, de esta cantidad de datos asigna el tamaño del vector. Fíjense aquí en la línea 9 y en la línea 10, ¿sí?, ya he borrado la longitud que en principio debería haber fijado para el vector de tipo entero y también el vector, sí, que almacena datos reales. Pues como la colección está del lado derecho, simplemente ejecuto, ¿sí?, y pues se lleva a cabo la operación y la operación se lleva a cabo correctamente, ¿sí?, ¿verdad?, de forma correcta. Entonces no ha sido necesario en este caso especificar la longitud, ¿sí? Esto, recuerden, únicamente cuando se realiza la asignación, o perdón, la inicialización, se realiza la inicialización con una colección de datos. El compilador contabiliza los datos y en función de eso establece la longitud del vector. Listo. Entonces esto de aquí, bueno, este también lo voy a descargar, por si alguien pretende hacer algo con este código luego. ¿Ya? Borramos esto.
Entonces, vamos a lo que teníamos. ¿Ya? Entonces, claro, pretendíamos que a partir de un valor que ingresa el usuario se establezca, ¿sí? Se establezca la longitud de un vector. ¿Ya? Incluso podríamos pensar que a partir de ese valor yo puedo realizar alguna operación que como resultado me dé un valor entero, ¿sí? Y pues con ese valor entero yo puedo asignar la longitud del vector. Por ejemplo, la siguiente. Bien. Ingreso el valor de entero de n, pues la longitud de el vector que va a almacenar dato en tipo booleano va a ser igual a 2 veces el valor que se ingresa. ¿Sí? Y pues pensemos en realizar esto. Entonces, si ingreso el valor de 6, sí, pero al parecer funciona bien. Funciona bien. En esta plataforma funciona bien. Vamos a intentar acceder a estos elementos. Desde k igual a 0, mientras k sea menor a 2 veces n, k se va a incrementar en una unidad. Y aquí voy a mostrar lo que tengo almacenado. Valor posición k es, y aquí mostramos info en la posición késima. Al parecer que esta plataforma funciona. Y si esto lo probamos en otras interfaces, por ejemplo, de C++ o CodeBlocks, pues allí sí, este tipo de asignación o, ¿qué diría? Fijación de la longitud del vector no funciona. Y bueno, son pequeñas diferencias que se tienen entre esta plataforma, el online GDB, ¿sí? Y pues digamos, las principales interfaces, ¿sí? Para C++. Aquí también hay que tener en cuenta que esta plataforma, el online GDB, pues copia ciertas cosas de programas como el R, ¿sí? O incluso de Python, en los que, ¿sí? Pues sí es posible establecer la longitud de un vector a partir de una expresión variable, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra aquí. Pues voy a ingresar un valor de n igual a 5, con lo cual, ¿sí? Se estaría generando un vector de longitud 10, y pues espero observar lo que se encuentra almacenado en cada una de las 10 posiciones de este vector. Pues sí, si me permite, fíjense, acceder a cada una de las 10 posiciones, y en principio pues tienen unos valores que no sabemos de dónde salió, 32, 100, 38, 96, ¿sí? Son cualquier valores. Incluso fíjense, son valores que no tienen nada que ver con el tipo de dato que pretendo almacenar, porque el tipo de dato que pretendo almacenar aquí es un tipo booleano, ¿sí? Lo que espero almacenar es un valor de 0 o un valor de 1. Y claro, aquí tengo valores totalmente distintos en algunos casos, ¿no? Entonces, mi recomendación, ¿sí? Mi recomendación, en el caso que trabajen con una interfaz diferente al online GDB, ¿sí? Es que no fijen la longitud de los vectores a partir de expresiones variables como en este caso, ¿sí? Algo válido, ¿sí? Sería lo siguiente: definir justamente una constante. Entonces, tenemos const tipo int y pongo dimensión, ¿sí? Dimensión igual a 10. En este caso, fíjense, si bien tengo una expresión y una variable dim, pero es constante, ¿ya? Entonces, claro, en función de eso, si puedo fijar la dimensión o la longitud, el tamaño de los vectores, ¿ya? Entonces, claro, en este caso, el n no lo voy a utilizar para nada.
esto lo ejecutamos. A ver aquí qué pasó. El valor, claro, es que no tengo aquí, pero vamos a poner en función de DIN. Sí, porque hace rato ya había bloqueado el acceso de n, y claro, aquí me da un error, justamente porque desconoce cuál es el valor de n. ¿Sí? Lo ejecutamos nuevamente, tendría que aparecer justamente las 20 posiciones. Ahí está. La posición desde 0 hasta la posición 19. La posición 19. ¿Ah? Esto es lo más recomendable. Si vamos a utilizar una expresión para establecer la longitud de un vector, pues que esta expresión sea constante. Como en este ejemplo, al parecer, esta plataforma, como decía, sí nos permite también utilizar expresiones variables, posiblemente sea porque él copia, ¿sí?, de la forma de programar de otros lenguajes, ¿sí?, pero no es lo más usual. ¿Sí? En otras interfaces de C++, pues les va a dar problemas. ¿Sí? Les va a dar problemas hacer aquello. Vamos, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta. Ángel. Sí, profe, buenas tardes. Mi duda era, bueno, supongamos que quiero dejar definidas ciertas posiciones, por ejemplo, las posiciones pares de un vector, y quiero dejar las posiciones impares para ¿Ya? que las introduzca el usuario. ¿Cómo hago eso? Claro, ahí, por ejemplo, podrías hacer lo siguiente. Mira, todo estaría en función de los saltos que le vas a permitir que realice, ¿sí? Los saltos que le vas a permitir que realice el índice. ¿Sí? Si bien el índice, en este caso, inicia en la posición 0, pues se va a desplazar una unidad cada vez. Va a visitar al elemento consecutivo, ¿no? Si tú quieres dar saltos mayores, pues justamente aquí donde tendrás que realizar las modificaciones, ¿sí? Ahora, esto lo puedes hacer directamente aquí en el for, o también podrías recurrir a una sentencia de tipo while. Por ejemplo, mira, voy a mostrar, a ver, vamos a mostrar de vector, no quiero dañarlo esto, vamos a mostrar del vector de datos enteros, voy a mostrar únicamente las posiciones pares. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente. Defino un índice, en este caso j, igual a 1. ¿Ya? Y digo, mientras j sea menor, en este caso a 9, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Uy, ¿qué pasó? A ver, un segundito. Uy. Ya, ¿me confirman si observa la pantalla? No sé. Algo pasó. Me salí momentáneamente de la sesión. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, se observa, profe. Sí, ya listo, gracias. Entonces, vamos para el out, digo valor, posición. Todo esto es un texto, debería ir entre comillas. Y aquí voy a mostrar justamente. No, este tiene por nombre vector. La posición J encima del vector. Claro, para evitar que me muestre el siguiente, tengo que dar saltos, digamos, o desplazamientos de 2 unidades. Entonces aquí lo que hago es lo siguiente, J es igual a J más 2. De manera que en la primera ejecución me muestra el elemento en la posición 1. En la siguiente ejecución me va a mostrar el elemento en la posición 3. En la siguiente ejecución, el elemento en la posición 5. ¿Estamos? Entonces, echamos a andar esto. A ver, esto de aquí lo voy a comentar porque no queremos observar esto.
Listo. A ver, ¿qué pasó? K no fue declarada. Ah, aquí no es K, es J. ¿Ya? Miren. Ahí tenemos justamente el valor en la posición 1, que sería la primera posición par, el 6. En la posición 3 sería la segunda posición par, porque para nosotros es el elemento que se ubica en la cuarta posición. Sin embargo, para el C++, ¿sí? La tercera posición. Luego tendríamos el 2, ¿sí? Y luego tendríamos el 9. Claro, aquí nos está faltando 1, y esto se da porque aquí entonces debe ser menor o igual. A ver, ¿no? Ahí sí. Ahí sí nos está mostrando justamente los elementos en las posiciones pares. 6, 1, 2, 9 y 4. No sé si con eso solventa tu duda, Ángel. Sí, profe, pero también, o sea, a lo que me refería era... Perdón, no te escucho. Se me recortó el audio. me están silenciando, perdón. Lo que yo decía era que busco que se introduzcan las posiciones impares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dejo inicializado el vector? O simplemente pongo cualquier valor y luego que el usuario únicamente los reemplace. A ver, tú quieres modificar las posiciones pares. No, o sea, mi idea es como que dejar las posiciones vacías. O sea, no sé si se tenga que dejar las posiciones vacías o si puedo poner cualquier valor que yo quiera y luego a la final el código lo va a terminar reemplazando cuando el A usuario ver, aquí introduzca algo. recuerdo una cosa, mira, recuerdo una cosa, que ya vimos que si tú al momento que defines un vector y no lo inicializas, pues C++ asigna un valor, ¿sí? A cada uno de los elementos, y pues ese valor no sabemos si en función de qué lo hace. Coloco cualquier valor allí. Entonces, lo más recomendable es que cuando tú generas un vector, lo inicialices. Si bien lo puedes inicializar mediante una colección de datos, como se muestra en pantalla, o la otra posibilidad es que el usuario se encargue de ingresar cada uno de los datos, que fue lo que ya hicimos anteriormente. Ahora, si tú únicamente pretendes declarar el vector y pues pedir que el usuario ingrese los valores de únicamente ciertas posiciones, corres el riesgo de que en las posiciones en las que el usuario no ha almacenado un valor, allí se encuentre cualquier cosa. Sí, pues claro, si se encuentra cualquier cosa ahí, pues el resultado que al final vas a obtener también va a ser cualquier cosa. Vamos, ¿está claro, Ángel? Sí, profe, ya, gracias. Ya. Laura. Profe, yo quería saber si se puede generar otro vector con la suma de los anteriores. O sea, sumando dos vectores y generar un vector que sea la suma. Ya, sí, sí se puede. Sí se puede, pero eso lo veremos en el último capítulo del curso. Porque de momento el C++ lo único que sabe es operar con variables de tipo primitivo, tipos básicos. ¿Sí? De momento, por ejemplo, si yo le pido, fíjate, que realice la suma, mire, mediante un cell, digo, a ver, quiero que me muestre el resultado de sumar vectores. Resultado, suma de vectores. Entonces, claro, digo, voy a tomar un vector de longitud 10, en este caso vector, y voy a sumar con el otro vector de longitud 10, que es datos. Claro, esto es lo que en principio pensaría realizar, y digo, al final estoy sumando dos vectores de igual longitud y espero su resultado, y no, sí, lo que hice antes, de recurrir a una sentencia repetitiva para acceder a cada una de las posiciones, de ir sumando y ese resultado almacenar en un tercer vector. Pues esta suma, que se anota en la línea 15, ¿sí? El C++ no la reconoce, porque claro,
no puedes sumar en principio objetos distintos a los tipos primitivos, a los tipos básicos. Entonces, si yo le doy aquí en ejecutar, fíjate, justamente ya me da un error. ¿Sí? Entonces, debemos de enseñarle al C++ cómo se debe o cómo debe sumar vectores, cómo debe sumar matrices. Y eso lo veremos, ¿sí?, al final del curso, en los últimos capítulos. ¿Sí? Allí crearemos objetos, ¿sí?, distintos a los primitivos o a los básicos y le enseñaremos al C++ cómo debe realizar la suma. Una especie, pensemos en espacios vectoriales. Claro, ¿ya? Nosotros tenemos un conjunto de vectores y tenemos dos operaciones. Pues tenemos que enseñarle al C++ cómo tiene que operar con esos vectores. Vamos. Sí, claro, los vectores pueden ser matrices, polinomios, cualquier otro objeto que tengamos en la cabeza. ¿Ya? Nicolás. Profe, mi pregunta es si puedo cambiar los valores de los vectores luego. O Sí, sea, ingreso y luego también digo que puedes modificar. Claro que sí. y también Claro que puedo sí. hacer que el usuario modifique el ingreso y También, exacto, también puedes modificar. Claro, por ejemplo, en principio el vector de datos enteros, y aquí tenemos una colección. Luego podríamos modificar y decir, mira, todos los valores que sean menores a 5, pues a esos elementos les vamos a sumar 10 unidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos aquello? A ver, yo les voy a dar 2 minutos para que pensemos esto. Analizamos los elementos del vector entero. ¿Ya? Avanzamos donde... Si el valor es inferior a 5, ¿ya? Si el valor es inferior a 5, pues vamos a sumarle 10 unidades. Vamos a sumarle 10. Claro, observo que el primer elemento es 2. 2 es inferior a 5. Pues en ese caso habría que sumarle 10. Entonces, en lugar que aparezca el 2, debería aparecer el 10. El segundo elemento es 6. 6 no es inferior a 5, por tanto, se mantiene dicho elemento. El caso sería 6. ¿No? Tomémonos, por favor, 2 minutos y pensemos en, ¿sí?, cómo deberíamos elaborar el código para llevar a cabo esta instrucción. ¿Sí? Se me dan 2 minutitos.
Listo. A ver, ¿alguien alguna idea? Ángel. Sería más o menos como el de comparación cuando hacíamos la suma. Ah, no, Pero perdón, cuando tratábamos de hallar el aquí máximo. lo primero, ¿vamos a visitar a todo el vector o no vamos a hacer la visita a todos los elementos del vector? Sí. ¿Ya? Entonces, primero tendríamos que emplear una sentencia repetitiva, ¿no? Para Ujú. justamente moverme por todos los elementos del vector. ¿Sí? Entonces podría tomar un índice K que empieza en 0, mientras K sea inferior a 10, pues que tome un valor, ¿sí? Cada vez mayor a 1, ¿no? No, se incrementa en 1 unidad, mejor dicho. ¿Ya? Listo. Con esto ya puedo hacer la visita a todos los elementos. ¿Y ahora? Entonces, utilizaríamos un if y diríamos que si el elemento en la posición K es ¿Ya? menor a 5, Entonces tendría que ver si el elemento del vector en la posición K, ¿sí?, es menor a 5, en el caso que se verifique esta condición, ¿qué se va a hacer? entonces al vector K se le va a sumar 10 10. unidades, vamos a modificar, ¿no? Claro. Aquí estaríamos primero visitando a todos los elementos del vector y posteriormente, ¿sí?, comprobando si cada elemento cumple o no con la condición para, ¿sí?, sumarle las 10 unidades. Entonces, claro, si el elemento en la posición décima tiene un valor menor a 5, en ese caso, pues actualizamos el valor en la posición décima. En este caso, le incrementamos en 10 unidades. ¿Okay? Y luego, pues, aprovechando esta misma sentencia repetitiva, puedo mostrar los elementos, ¿sí?, que están almacenados en el vector. Para ello, pues, coloco vector, la posición K, y pues para separarlos voy a colocar aquí un pequeño espacio, 2 espacios, y ya está. Y aquí no voy a colocar el inline para que no se dé un salto de línea, sino que simplemente se genere un espacio horizontal, ¿sí?, y se vaya anotando cada uno de los elementos. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver si está... aquí tengo que al final dar un salto de línea para que no se cruce con el código que está más abajo. Ya, entonces, un segundo, ejecutamos esto nuevamente. Ponemos en pantalla los elementos del vector. Fíjense lo que ha pasado. El vector al principio, el vector de datos entero, tenía los valores 2, 6, 7, 1, 0, 2, 7, 9, 12 y 4. Pues entonces analizó cada uno de estos elementos. Si el elemento tenía un valor inferior a 5, se sumó 10 unidades. De ahí que el nuevo vector, fíjense, aparece en la primera línea, ¿sí?, de la zona de los resultados. Aparece el 12, el 6, el 7, 11, 10, 12, 7, 9, 12 y 14. Justamente se ha podido llevar a cabo, ¿sí?, la instrucción dada, ¿no? La instrucción dada. ¿No? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto, por favor? Claro. Aquí nosotros podemos, fíjense, podemos modificar, ¿sí?, los valores del vector comprobando si se cumple o no cierta condición. ¿No? Pues podemos afectar a unas pocas posiciones o podríamos afectar a todas las posiciones. Bien. Aquí también el C++ va a dar problema, por ejemplo, si intentamos realizar alguna operación como la siguiente, de tomar el vector e intentar sumar 10, ¿sí?, sumar un valor constante de 10 a cada uno de sus elementos. Esta operación tampoco la puede realizar el C++. ¿Por qué? Porque en principio tiene una variable, en este caso es un vector, un objeto que es un vector, ¿sí?,
y por otro lado, un dato entero, un tipo primitivo. Pues no sabe operar, ¿sí?, de esa forma. Lo único que sabe es operar entre tipos primitivos. Y por ello que esta línea 15 debería arrojar un error. Entonces ejecutamos, ¿sí? A ver, ¿por qué aquí nos lanzó un error? Fíjense aquí. Bueno, aquí lo que nos arrojó fue la dirección de memoria. ¿Sí? Sí. Que esto ya lo veremos por el capítulo 4, 5. Claro, el resultado que aquí aparece debe llamar la atención. Y esto de aquí no es un número. ¿Sí? Lo que en principio nos está mostrando es la dirección de memoria. Pues recordar que en el esquema que teníamos al inicio, decíamos que los elementos del vector se almacenaban en zonas contiguas de memoria. Pues el C++, ¿sí?, lo que siempre hace es almacenar la dirección del primer elemento, de la primera posición del vector. Y pues para acceder a las siguientes, ¿sí?, a las siguientes posiciones, simplemente modifica la dirección. Eso, ¿sí?, lo veremos en el capítulo de punteros, ¿ya? Porque allí trabajaremos con las direcciones de memoria y ya no con las posiciones. Entonces, es por ello que aquí un poco debe sorprender el hecho de que aparece este resultado, ¿no? Entonces hay que asustarse. Esta es una dirección de memoria. Entonces, está tomando la dirección de memoria del primer elemento, se está desplazando 10 elementos y está mostrando la dirección de memoria de ese 11º elemento, que se podría almacenar. Claro, no hay un 11º elemento en el vector, únicamente hay 10. Sin embargo, ¿sí?, está hallando la dirección de memoria que le correspondería, ¿sí?, a ese 11º elemento en el caso que se lo almacene. Vamos, es lo que sucede aquí. Entonces, aquí no me lanzó un error. Yo en principio pensaba que me iba a lanzar un error, pero claro, no me lanza un error, pero el resultado no tiene ningún sentido, ¿no? Que yo lo que pretendía era incrementar en 10 unidades cada uno de los elementos del vector. Y eso no se pudo lograr. Entonces, claro, para incrementar a cada uno de los elementos un valor de 10, pues tendremos que utilizar una sentencia repetitiva, ingresar a cada uno de los elementos y modificar uno por uno, ¿sí?, los valores. Y tomar el valor actual e incrementarlo en 10 unidades. Así para cada elemento. Ya, ¿alguna pregunta más que tengan, muchachos? No, ninguna. Pues nos seguimos. A ver. Bueno, aquí igual tienen un programa, ¿sí?, que almacena las componentes de dos vectores en R3 y obtiene la suma vectorial y el producto interno. Pues algo que muy similar a lo que hemos trabajado hoy con los ejemplos, ¿no? Aunque aquí, claro, se trabaja con vectores de longitud 3. Ya hablamos también de la inicialización de los vectores, ¿sí? Decíamos que los vectores se pueden inicializar en la misma definición, ¿sí? Para ello, basta proporcionar una colección de datos o un listado de valores, ¿sí? Este listado de valores está, pues, está encerrado entre llaves, ¿sí? Y pues separamos cada uno de los valores mediante comas, ¿no? Entonces aquí mostramos otro ejemplo en el cual se define un vector que almacena datos enteros, ¿sí?, de longitud 6. Y habíamos también comentado sobre el hecho de que si proporcionamos la colección de datos no es necesario colocar la longitud del vector, ¿sí? Aunque si lo hacemos no está mal, ¿no? Pero no es necesario, porque en este caso, al proporcionar la colección de datos, el C++ y el compilador del C++ pues contabiliza los elementos y en función de ello define la longitud del vector, ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos es simplemente sumar cada uno de los valores que está almacenado en este vector, ¿sí? Cosa que también ya lo hicimos anteriormente para obtener la suma de los elementos que ingresaba el usuario, ¿no? ¿Ya? Igualmente por acá tenemos un código en que se muestra un texto, ¿sí?, que en este caso corresponde al mes y a la cantidad de días. Pues almacenamos en un vector de tipo entero, ¿sí?, los días que tiene cada uno de los 12 meses, y en otro vector de tipo string
¿sí? Almacenar caracteres, ¿sí? En este caso, los meses del año. ¿Sí? Y luego, mediante una sintaxis repetitiva, construimos un mensaje. Decimos el mes de, y allí mostramos cada uno de los caracteres que se encuentran almacenados en el vector string, ¿sí? De meses, y pues luego mostramos la cantidad de días que tiene cada uno de los meses, ¿no? Esto mediante una sentencia repetitiva, cosa que también ya trabajamos hace un momento. Y pues ahora vamos a hablar sobre las matrices. Pues ya todos conocemos que una matriz es una estructura bidimensional que almacena una secuencia de datos, ¿sí? Del mismo tipo, en filas y columnas. ¿Ya? Los elementos de una matriz se almacenan en zonas contiguas de memoria y se puede acceder a ellos, ¿sí? De manera directa mediante la posición, es decir, mediante la identificación de la fila y la columna. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se declaran las matrices. Pues ya todos sabemos la estructura, ¿sí? De una matriz. Una matriz está formada por filas y también por columnas, ¿no? ¿Sí? Y pues lo que almacenan son valores de cada una de sus posiciones. Para declarar una matriz en C++ se utiliza la siguiente sintaxis. Se coloca el tipo de dato que se va a almacenar, pueden ser datos enteros, de punto flotante, double, float, o también se puede almacenar, claro, no en este curso el objetivo no es trabajar ni realizar minería de texto, ¿no? Como para almacenar caracteres. ¿Sí? De ahí que nosotros vamos a dar más importancia para almacenar datos de tipo entero o de tipo flotante, ¿sí? Por allí una que otra vez almacenaremos tal vez datos de tipo booleano, ¿sí? Pero no va a ser lo más común. A continuación del tipo va el nombre de la matriz. ¿Ya? Colocamos la etiqueta o nombre que ustedes quieran darle a la matriz. Luego colocamos, ¿sí? Entre corchetes el número de filas que va a tener esta matriz, seguido nuevamente entre corchetes del número de columnas. ¿Sí? Para finalizar la declaración, pues, colocamos un punto y coma. ¿Ya? Igualmente, para establecer el número de filas y establecer el número de columnas, se suele utilizar expresiones de tipo entero. Claro, no podemos tener 2.5 filas ni 3.8 columnas. Vamos, las expresiones que debemos anotar allí deben ser de tipo entero. ¿No? La advertencia nos dice que, al igual que en los vectores, los índices de las filas y columnas de una matriz empiezan en cero. Lo que nosotros hemos aprendido en álgebra lineal es que el primer elemento que se ubica en la primera columna y primera fila es el elemento que lo identificamos con la posición 1, 1. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido. Sin embargo, cuando vamos a programar en C++, hay que tomar en cuenta que ¿sí? El conteo de las filas y las columnas empieza en cero. Por tanto, si queremos ¿sí? Ubicarnos en el elemento de la primera fila y primera columna, pues la posición será la 0, 0. ¿Ya? Luego se tiene aquí un programa que muestra la suma de dos matrices de orden 2 por 2. Claro. Igualmente, si definimos dos matrices y pretendemos utilizar el operador de suma para directamente obtener el resultado de la suma de esas dos matrices, nos va a arrojar un error. ¿Por qué razón? Porque C++ sabe operar únicamente con tipos primitivos, ¿sí? Con tipos básicos. No sabe operar con vectores, no sabe operar con matrices, ¿sí? Nosotros debemos enseñarle cómo debe operar. Y eso lo haremos más adelante, ¿no? Entonces, aquí la idea es, pues, utilizar dos sentencias repetitivas, ¿sí? En este caso, dos sentencias de tipo for, para ingresar por filas y por columnas, ¿sí? E ir visitando cada uno de los elementos de las matrices y, en principio, lo que se hace a partir de la línea 9, ¿sí? Es ingresar los valores de la primera matriz, ingresar los valores de la segunda matriz y, posteriormente, realizar la suma y el resultado almacenar en una tercera matriz. De allí que en este código, que ustedes lo pueden replicar en casa, ¿sí? Tenemos lo siguiente, que en la línea 5, 6 y 7 se declaran, ¿sí? Tres matrices de orden 2 por 2.
¿sí? Matrices de 2 filas, 2 columnas. ¿Ah? Luego, de la línea 9 a la línea 16, pues, mediante 2 sentencias repetitivas, ¿sí? De tipo for, ingresamos a cada uno de los elementos de la matriz y vamos, ¿sí? Colocando un valor. Si esto lo ingresa el usuario, ¿no? Cada uno de los valores de la matriz lo ingresa el usuario. Pues lo mismo sucede para la segunda matriz. Entonces tenemos entre la línea 18 y la línea 25. Nuevamente ingresamos a cada una de las posiciones, a cada posición y colocamos un valor. Y ya pues en la línea 27 se procede a realizar la suma. Pues en la tercera matriz, ¿sí? Que tiene por etiqueta suma, pues en la posición IJ de esta matriz, lo que hacemos es colocar la suma del elemento de la posición IJ de la primera matriz más el elemento IJ de la segunda matriz. Sabemos que sumar matrices pues, es muy sencillo, simplemente se toma los elementos de iguales posiciones, se los suma y se coloca en la misma posición en la matriz resultante. ¿Bien? Es lo que hacemos en este código. Ya, entonces nada nuevo aquí. También podemos inicializar las matrices. Se puede inicializar una matriz en la misma definición de la variable. Para realizar esto hay que encerrar entre llaves la lista de valores de cada fila con que se inicia la matriz, separando los valores entre sí mediante comas. Entonces, para inicializar matrices mediante una colección, ¿sí?, de datos, lo primero que vamos a ingresar, ¿sí?, la información a nivel de filas. Pues cada listado de valores correspondientes a cada fila llevan o están encerrados entre llaves. Bueno, aquí tenemos un programa que almacena las notas del examen de 2 grupos de 10 alumnos, cada uno. Y pues lo que hace es comparar el promedio de cada curso. Entonces, como tengo 2 cursos y en cada curso tengo 10 alumnos, la idea es construir una matriz de orden de 2 por 10. 2 filas, 10 columnas. Pues la información a nivel de fila va a corresponder al curso, mientras que la información a nivel de columnas al estudiante. ¿Ya? Entonces, al momento que voy a inicializar las matrices, ¿sí?, también puedo omitir la cantidad de filas, ¿sí? Sin embargo, la cantidad de columnas sí debo establecerla, pese a que le estoy proporcionando, ¿sí?, una colección de valores. Claro, diríamos al igual que cuando inicializábamos los vectores, el compilador debe estar en la capacidad de contabilizar los elementos. Claro, el compilador contabiliza que aquí hay 20 elementos. Sin embargo, si nosotros no establecemos la cantidad de filas y columnas, sabemos que hay una gran combinación posible. Podríamos tener, ¿sí?, una matriz de 20 filas, una columna. Una matriz de 4 filas, 5 columnas. Si una matriz de 5 filas, 4 columnas. Una matriz de 10 filas y 2 columnas. Claro, hay un amplio abanico de posibilidades para llenar matrices con 20 elementos. Entonces, es por ello que aquí siempre se debe, ¿sí?, fijar la cantidad de columnas. Y ya, pues, como el compilador contabiliza cuántos elementos tiene y tiene la información de cuántas columnas son, pues automáticamente ya le asigna la cantidad de filas. Si en este caso, 20 valores, 10 columnas, pues ya le asignaría, ¿sí?, un valor de 2 al número de filas, ¿no? Luego, pues se pretende realizar el promedio por curso. Pues si no todos están familiarizados con el cálculo del promedio, básicamente lo que se hace es sumar los 10 valores y dividir para 10, o lo que sería equivalente a tomar cada uno de estos valores, ¿sí?, por curso y multiplicar por 0.1. ¿Ya? Entonces, como lo que buscamos es el promedio de cada uno de los cursos, en la línea 9 se definen 2 variables de tipo double, porque allí se va a almacenar el promedio. ¿Ya? Mediante una sentencia repetitiva, podemos realizar la visita a todos los elementos de la primera fila, al igual que a todos los elementos de la segunda fila. ¿Sí? Esto haciendo uso de una única sentencia repetitiva.
Pues fíjense lo que sucede, que en promedio 1, que corresponde al promedio del primer curso, que en principio tiene un valor de 0, ¿sí? Se va acumulando el producto de 0.1 por el valor, ¿sí? De la nota, ¿sí? De la primera fila. Entonces, miren, aquí la numeración es 0, ¿ok? Estoy accediendo a la primera fila. Y pues del i se me va a conducir por cada uno de los valores, ¿sí? Por cada una de las columnas de la matriz. Lo mismo para el promedio 2. Aquí a tener en cuenta que ya estoy ubicado en la segunda fila, por tanto, aquí coloco el valor de 1. ¿Sí? Segunda fila. ¿No? Y pues para moverme, ¿sí? Por las notas de todo alumno que está almacenado, ¿sí? A nivel de columna, pues justamente se emplea el índice I. ¿Sí? Y es así que se lleva a cabo el cálculo del promedio. Y luego, como la idea es comparar, pues se tiene una sentencia condicional en la que se compara si el promedio del primer curso es mayor al promedio del segundo curso. En este caso, se muestra el siguiente mensaje. El primer curso tiene mejor promedio. ¿Sí? En el caso que el promedio 1 sea inferior al promedio 2, pues se muestra, ¿sí? El texto que dice el segundo curso tiene mejor promedio. Y pues ya si no se verifica ninguna de las dos condiciones, ¿sí? Tendríamos la tercera posibilidad en la que ambos cursos tienen igual promedio. ¿Sí? Y es de allí donde ya finaliza el programa. Dice, es posible inicializar matrices únicamente especificando el número de columnas, justamente lo que se comentó hace un momento. Por default, ¿sí? El compilador analiza la lista de datos y contabiliza el número de filas. ¿Ya? Ya para finalizar, vamos a realizar un último programa, ¿sí? Un último código. Pues todos recordarán que ya trabajamos en las anteriores sesiones sobre los números primos. ¿Sí? Entonces, mi idea es construir el siguiente código. Construya un programa que almacene los 100 primeros números primos. ¿Ya? Lo primero, construir el programa que almacene los 100 números primos. Lo segundo, verificar cuántos de ellos son mayores justamente a 100. ¿Ya? Estoy seguro que los números primos, ¿sí? Algunos de ellos van a superar el valor de 100. ¿Por qué? Claro, si tengo en cuenta 100 números y pensemos que tengo del 1 al 100, pues no todos son primos, ¿no? No todos los números son primos. Va a haber, para alcanzar los 100 primeros números primos, pues tendré que revisar más de 100 números, obviamente. Entonces necesito verificar cuántos de ellos son mayores a 100. Eso por un lado. Ya. Algo más que necesite aquí. Sí. Obtener el... A ver, aquí podríamos... obtener la diferencia entre el primo de la posición, bueno, mejor, la diferencia entre el segundo primo, ¿sí? Y el último. O pongamos, si se obtiene la diferencia entre el décimo primo, recuerden que aquí no coloco los caracteres especiales, ¿no? De allí que estoy omitiendo las tildes, ¿sí? Entonces, luego obtener la diferencia entre el décimo primo y el último primo. O podemos ponerle aquí, no, el penúltimo primo.
Es un poco más interesante el programa. ¿Ya? Listo. Entonces necesito construir ese programa. Pues vamos con lo primero. Construir un programa que almacene 100 números primos. Entonces, ¿dónde voy a almacenar esos 100 números primos? Los voy a almacenar en un vector. ¿Okay? Ahora, ¿los números primos de qué tipo son? Son números enteros. ¿Okay? Entonces, inicio declarando un vector. Lo voy a poner por nombre primos de longitud 100. Vamos. ¿No? Y pues ahora voy a buscar a esos números primos. Vamos. Entonces, ¿cómo obtengo los 100 números primos? Bueno, aquí voy a mostrar un mensaje, ¿sí?, de obtención de 100 números primos. En line, listo. Y ahora sí, ¿cómo encuentro esos números primos? Recuerden, los primeros 100 números primos. Entonces debo inicializar buscándolo desde el número 2. ¿El 2 es primo? Sí. ¿El 3 es primo? Sí. ¿El 4 es primo? No. ¿El 5 es primo? Sí. Y así pues voy verificando, ¿sí?, cuáles de los números son primos y cuáles no, de forma consecutiva. ¿Sí? Cuando obtengo un número primo, pues ese número primo lo almaceno en el vector. Si el número no es primo, pues no lo almaceno, obviamente. ¿Eh? Pues aquí en principio sabemos cuántos números debemos analizar para alcanzar esos 100 primos. No sabemos. No sabemos, ¿no? Por tanto, no podemos hacer uso de una sentencia for. Vamos a recurrir a una sentencia while. ¿Ya? Pues claro, ¿qué es lo que voy aquí a controlar en el while? Pues voy a controlar, ¿sí?, que alcance los 100 números primos. ¿Vamos? Entonces le voy a poner, voy a declarar, bueno, primero pongo la condición y luego declaro la variable. Aquí, num primos. La variable es en num primos. Digo, mientras el número de primos, ¿sí?, sea menor a 100, vas a buscar justamente números que sean primos. Ahora, esta variable tendrá que ser primeramente declarada y luego inicializada en 0, porque en principio arranco con 0 números primos. ¿Ya? Entonces, como arranca con un valor de 0, la primera vez que se ejecute el while, 0 es menor a 100, por tanto se ejecuta el código. Bien. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar analizando el primer número. ¿Cuál es ese número? Entonces, ese número es el 2. Entonces, el número que vamos a empezar a analizar es justamente el 2. ¿Ya? Y pues, ¿qué es lo que haremos? Recordemos que para analizar si un número era o no primo, ¿sí?, lo que verificábamos era si un número alcanza o no, ¿sí?, a tener 2 o más divisores. Si tiene 2 divisores, pues es un número primo. Si tiene más, pues no es primo, ¿no? Entonces, eso lo podríamos hacer mediante un for. Bueno, incluso ustedes hicieron mediante un do while. En este caso, desde k igual a 1, ¿sí?, mientras k sea menor o igual al número, al num. ¿Sí? K va a incrementarse en una unidad. Mientras esto suceda, aquí lo que voy a hacer es verificar, ¿sí?, la cantidad de divisores. Para ello tomo el número, calculo el residuo en función de k, y le pregunto si ese residuo es igual a 0. Y en el caso que sea igual a 0 y alcanzado
un divisor. Necesito entonces almacenar esa información. Entonces, de ahí la variable NDIV, número de divisores. Digo, mira, si tomo el número, divido para el índice K y el residuo me da 0, pues he hallado un divisor. Por tanto, el NDIV debe incrementarse en una unidad. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya tenemos el NDIV. ¿Sí? El NDIV. Y ahora vamos a colocar un condicional. Decimos, mira, si el número de divisores es igual a 2, en ese caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo un número primo. Entonces, vamos a modificar la variable n'. Se va a incrementar en una unidad. ¿Por qué razón? Porque he analizado un número que tiene dos divisores. Como tiene dos divisores, pues es un número primo. Por tanto, el conteo de los números primos tiene que actualizarse. ¿Sí? Se incrementa en una unidad. ¿Ah? Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues tengo que pasar a analizar el siguiente número. Entonces, num debe incrementarse en una unidad. En lugar de analizar el 2, ahora vamos a analizar el 3. ¿Sí? Pero para analizar el 3, pues el número de divisores tiene que volver al valor de 0. Porque caso contrario estaría acumulando, ¿sí?, los divisores. Ahora, algo más aquí. Que al momento que encuentro un número primo, ¿sí?, recuerden que ese número primo debo almacenarlo. ¿Sí? Debo almacenarlo. La pregunta es, ¿en dónde lo almaceno? Justamente en el vector primos. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aprovechándome de la variable n es igual a 0, pues al momento que identifico que un número tiene dos divisores, pues en ese momento, pues sí, almacenar, justamente miren, en el vector primos, accedo a la posición num primos, en principio tiene el valor de 0, entonces cuando haya el primer número, num primos va a ser igual a 0, con lo cual accedo a la primera posición, ¿sí? Y es aquí donde voy a colocar, ¿qué cosa? El número. Luego, num primos se actualiza, entonces ya tiene el valor de 1, para almacenar el segundo número primo que logre encontrar. ¿Ya? Entonces, de esa forma, voy también rellenando, ¿sí?, el vector. Vamos. Entonces, ya tenemos esto. Y luego, como ya logro tener los 100 números primos mediante una sentencia repetitiva, es decir, una sentencia repetitiva for, puedo visitar cada una de las posiciones de este vector donde tengo almacenado un número primo menor o igual a 100, j más, y aquí voy a ir mostrando cada uno de los valores. En el caso primos, en la posición j, para que no se impriman juntos, voy a colocar un espacio de separación, dos espacios de separación y punto y coma para que, ¿sí?, se vayan imprimiendo, ¿sí?, a continuación y no den salto de línea, ¿no? Listo. Pues allí tendríamos nuestra primera parte del programa, construir, ¿sí?, el programa que almacene los 100 primeros números primos. ¿Sí? Los primeros, ahora dice que construye un programa que almacene los 100 primeros números primos. Ya. Listo. Vamos a ejecutarlo. Esperemos que no dé ningún error. Pues justamente ahí tienen, ¿sí?, a la vista los primeros 100 números primos. ¿Sí? El 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ¿sí?, los que allí se muestran. Ahora sí, todas las preguntas que tengan. Fíjense que aquí lo único nuevo es el hecho de que estamos almacenando números primos en un vector, porque el resto
Sí, el resto ya deberíamos, de momento, tener absoluto control porque se supone que ya, sí, tenemos claro el uso de las sentencias condicionales y también las sentencias repetitivas. Vamos, lo único nuevo en este código, pues de momento es y el hecho de que se ha ido almacenando en un vector ciertos valores que cumplen con un criterio, que en este caso es tener dos divisores, ¿sí? Por el hecho de que estoy buscando los números primos. ¿Estamos? Pues allí tenemos ya los 100 números primos. ¿Qué es lo que se pide luego? Pues verificar cuántos de ellos son mayores a 100. ¿Sí? Verificar cuántos de ellos son mayores a 100. Entonces, para ello, necesito un contador. ¿Sí? Necesito un contador. Voy a utilizar este for, ¿sí? El for de la línea 29. ¿Sí? Conteo, aquí voy a colocar un mensaje, aquí, un comentario, perdón, un mensaje, un comentario, que este for se va a encargar en contabilizar, realizar el conteo de números superiores a 100. ¿Sí? Me pedía justamente ver cuántos de ellos son mayores a 100. Perfecto. ¿Ah? Entonces, aprovechando el hecho que voy visitando a cada uno de los elementos para mostrar en pantalla, y también voy a verificar cada uno de esos elementos si es mayor o no a 100. Hay que sacar el máximo provecho a cada línea del código. ¿Para qué utilizar otro for? Si ya tengo uno que puede realizar esa tarea. Bien. Entonces, aquí vamos a definir una variable. Vamos a colocar mayor. Hasta la inicializamos en 0. Y hacemos lo siguiente. Digo, mira, dentro de este for, como estoy accediendo a cada uno de los números primos, ¿sí? Verifico si el número primo de la posición j décima es mayor a 100. En el caso que sí lo sea, pues ¿qué vamos a hacer? Mayor, ¿sí? Va a incrementarse en una unidad. ¿Sí? Y luego mostramos mediante un mensaje el número de primos superiores a 100 es 2 puntos e imprimimos esta variable mayor. ¿Ah? Ejecutamos esto. Pues el listado anterior no tiene cambiado, ¿no? Allí lo que se muestra son 100 números primos, ya está. El número de primos superiores a 100 ha sido 75. Pues existen, fíjense, 25 números primos están por debajo del 100. Justamente los que se encuentran en la primera línea. ¿Ya? Luego, ¿qué teníamos? Obtener la diferencia entre el décimo primo y el penúltimo primo. ¿Ya? Recordar que si pretendemos acceder al décimo número primo, la posición a la que debo ingresar es a la novena posición. ¿Sí? Y lo mismo tener en cuenta en el caso que desee acceder al penúltimo primo. Recordemos que el último primo se encuentra en la posición 99. ¿Sí? Entonces el penúltimo se encontrará en la posición 98. Aquí simplemente pongo diferencia entre primos. Pues accedo al vector de primos. Voy a, en este caso, a tomar el penúltimo y primo. Accedo a la posición 98 y voy a restar con el primo que se encuentra en la décima posición, es decir, en la novena, y de acuerdo al conteo que lleva a cabo el C++. ¿Sí? Lo ejecutamos. Y ya está. La diferencia entre el décimo primo y el penúltimo primo, pues 494. ¿Ya? Laura, ¿alguna pregunta? Profe, no era el penúltimo primo de los 100, de los inferiores de 100. No. Bueno, aquí podríamos, sí podríamos hacerlo,
¿sí? Aquí, bueno, le puse obtener la diferencia entre el décimo primo y el penúltimo, pero del listado de los 100. Es por eso que coloqué aquí la resta. Pero sí, podríamos hacerlo de entre los que superan el valor de 100. Sí, no habría problema con eso. ¿Sí? Igual, ahí tendríamos que únicamente tener en cuenta que hay 25, recordemos, hay 25 números primos que están por debajo del valor de 100, de manera que el décimo, sí, el décimo era, ¿no? El que se vería afectado sería únicamente el décimo primo. ¿Sí? El penúltimo, pues, va a mantenerse. ¿Sí? Vamos, ya. Entonces, aquí les voy a pedir que realicen algunos cambios a este código. El primero de ellos. A ver, esto de aquí y ya está. Los cambios que deben realizar al código. Cambios. Primero, el usuario va a ingresar, ¿sí?, un valor n que en este caso va a representar la cantidad sí, la cantidad de números que debemos a sumarse. ¿Ya? Pensemos en que el usuario ingresa un valor de n igual a 10. Pues entonces se van a sumar los 10 primeros números primos. ¿Sí? Pero además de sumarse la cantidad de números primos, pensemos en los primeros, también se lleve a cabo la misma suma entre los últimos. ¿Sí? El usuario debe iniciar un valor que representa la cantidad de números primos a sumarse. ¿Sí? Primeros números, así como últimos números. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo para que no exista confusión alguna. Por ejemplo, n igual a 5. Si el usuario ingresa un valor n igual a 5, ¿sí?, pues se suman los primeros 5 números primos y también por otro lado, ¿no? Me va a mostrar al final dos sumas. Se suman los primeros 5 números primos y se suman, ¿sí?, se suman los últimos 5 primos. ¿Ya? ¿Qué sucede en el caso que el usuario ingrese un valor no válido? Porque recordemos que aquí estoy mostrando los primeros 100 números. El usuario ingresa un valor de n igual a 200. Pues hay que controlar aquello. ¿Sí? Si el caso, a partir de 100 números no puedes sumar 200. Vamos, tengo 100. Hay límite. ¿Ya? ¿Qué sucede si el usuario ingresa un valor de 80? Pues se sumarán los 80 primeros, así como los 80 últimos. Entonces habrán números que, ¿sí?, se encuentran tanto en la primera suma como en la segunda suma, porque van a traslapar esos subconjuntos de números primos. ¿Vamos? Ese es el primer cambio. El segundo cambio. El usuario ingresa un valor m, ¿sí?, a partir del cual se identifican, ¿sí?, los números primos inferiores al valor indicado. Por ejemplo, nuevamente, por ejemplo, el usuario ingresa un valor de m igual a 20. ¿Sí? Pues en este caso, ¿sí?, se identifican los números primos menores a 20. ¿Sí? Entonces necesito que me digan, la cantidad de números primos menores a 20 es tal, nada más. ¿Sí? Estos dos cambios, pues necesito que los realice. ¿Para cuándo? Fecha máxima, pues vamos a dar una semana, ¿ya? Son pequeños cambios nada más.
Vamos, este código ya lo descargo y lo coloco en el aula virtual. Vamos, les va a tomar mucho tiempo en realizar estos cambios. Profe, disculpe. Listo, dudas que tengan. Sí. ¿Esta actividad va a estar en otra, o sea, en otra sección de la plataforma o va a estar, o le subimos igual que Esto va a estar en que el el tercer deber? tema. En el Ya, tercer tema, no. En el tercer tema es un ejercicio en clase. ya, profe, gracias. ¿Listo? Listo, pues chicos. Entonces, aquí nos vemos el día lunes, ¿no? No, perdón, martes, ¿no? Sí, para la última clase del año. Listo. Nos vemos el día martes. Se cuidan todos. Recuerden, a las 6:30 ya se habilita la evaluación, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Chao con todos.